Para comenzar, le quería preguntar cómo usted describiría la relación actual entre el Reino Unido y la Unión Europea a 10 años del Brexit en términos políticos e institucionales. A ver, yo diría que es una relación que se fricciona y se quiebra, por supuesto, después del referéndum en 2016, cuando ellos votan por el Brexit y votan salirse de la Unión Europea. Y dentro del grupo de representantes de miembros del Parlamento Europeo son electos los que eran en ese momento del partido UKIP, era de la independencia de Reino Unido, básicamente. ¿Y quién era uno de ellos? Que es el líder actualmente de la extrema derecha británica, que es Nigel Farage. Todo el proceso de negociación lo empieza Farage a partir del 2019, cuando ganan las elecciones generales los conservadores, con Boris Johnson a la cabeza, repitiendo gobierno. Ya venían con Cameron, después con May, después hay elecciones generales y después asume Boris Johnson con una mayoría más o menos importante. Y ellos ganan también esta extrema derecha, que es este partido UKIP, que ahora es Reform UK. Son quienes hacen el proceso de negociación en muy malos términos para salir de la Unión Europea. De hecho, hay un video muy espantoso en YouTube que lo puedes encontrar cuando sale Farage con una bandera británica saliéndose del Parlamento Europeo, diciendo que por fin tienen una independencia. Ahora, basado en qué premisas ellos hacen este Brexit y ganan en esto, es que se invierte demasiada plata que Reino Unido, que no es un país de ingreso alto como Alemania, por ejemplo, gastaba mucho dinero en la Unión Europea y todo ese dinero se podría restituir y poner en el Sistema Nacional de Salud, que es el orgullo de los británicos, y además podrían, esto a mí me parece hasta gracioso y puede sonar incluso paradójico, pero es como revivir el Commonwealth, que es todas estas colonias británicas y que además es demasiado como, uno puede decir, pero ¿cómo pueden los británicos haber votado por esto si creyendo que iban a revitalizar el Commonwealth y iban a poder vivir también de sus colonias como antaño lo habían hecho? Ahora, si nosotros miramos los ingresos de Reino Unido en cálculos fríos, de hecho sus ingresos ni siquiera están al nivel de España en este momento. O sea, las consecuencias económicas del Reino Unido también han sido nefastas para la economía, incluso para la política, que después lo podemos linkear, pero además sí hay un tema que ha revitalizado y ha sido interesante también, es que sobre todo con esta administración, la administración laborista, la función del Reino Unido en las relaciones internacionales y sobre todo en la cohesión de la OTAN, en particular por la guerra con Ucrania, ha sido liderada por el Reino Unido. Starmer ha tenido una labor, a pesar de todo, de su liderazgo y todos los cuestionamientos que ha habido últimamente, y también de su dimisión, él ha tenido un rol preponderante uniendo a las distintas fuerzas políticas como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el mismo presidente de España, Macron. Con Macron han sido como se podría decir, como el soporte de de la OTAN y sobre todo también de la guerra, de apoyar a los ucranianos ante la invasión o la posible invasión rusa. ¿Se podría hablar hoy de una relación de cooperación estable o de una distancia entre la Unión Europea y el Reino Unido? Yo creo que a propósito de la OTAN, eso es lo que los mantiene unidos, Claro. la OTAN, básicamente. Porque en términos económicos ha sido desastroso en el sentido de que antes tú podías pasearte por toda Europa, recibían fondos europeos mucho más fuertes, las universidades en el Reino Unido, recibías muchos estudiantes también de otros países de la Unión Europea y también tú mandabas estudiantes de Reino Unido hacia la Unión Europea, entonces había una comunidad, un traslado bastante fuerte entre académicos, estudiantes, todo se movía muy rápidamente, también las becas, los fondos, y eso se ha visto muy mermado en la academia británica. De hecho, eso ha bajado sustantivamente los fondos de disposición, de libre disposición de los académicos para postular distintos proyectos, y también las consultorías. Yo misma estoy trabajando en este momento, estoy terminando una consultoría con Westminster Foundation for Democracy, que es una fundación británica que depende del Parlamento Europeo, o sea, del Parlamento Británico, y estos fondos son con fondos europeos, de la Unión Europea, pero son fondos pequeños, no es lo que había antes. De hecho, esto de que el Reino Unido gastaba tanta plata en Europa es más o menos una reacción, yo diría, al revés. En ese caso tendrían que reclamar los alemanes, por ejemplo. Pero en ese sentido ha sido, o sea, han perdido contacto como de colaboración académica, lamentablemente, que a duras penas se mantiene, pero también, pero se ha sostenido por el tema de la guerra en Ucrania. Eso es como lo que las relaciones más estables que tienen en términos de defensa, y eso podría ir incrementándose a medida que
Ucrania podría o pueda ir perdiendo la guerra. ¿Por qué? Porque los primeros en ser afectados ahí son los alemanes. Entonces, ante una posible expansión de Rusia, Alemania tiene la amenaza latente. Bueno, y dentro de esa misma línea, ¿qué cambios ha dejado el Brexit en la posición internacional del Reino Unido? No tan solo Antes, con Europa. antes era una economía súper preponderante. O sea, de hecho, por ahora también ha subido un poco más de la preponderancia que tenían, que alcanzaron a tener ya con los últimos dos primeros ministros del Partido Conservador. Pero aún así, antes el Reino Unido tenía una figuración mucho más preponderante dentro de la posición mundial. Ahora, claro, están en el Consejo de Seguridad, pero más allá del tema de Ucrania, prácticamente a nadie le importa lo que pasa en Reino Unido. Antes sí tenían una posición importante, mucho más importante, lideraban varios temas, pero ahora no. Entonces, y además por lo que hicieron, han bajado mucho en los rankings económicos, ha bajado mucho el PIB, le ha costado muy caro esto al Reino Unido en general, incluso eran el centro financiero más importante de Europa y todo se movió a Frankfurt. Entonces ha sido una merma económica, en prestigio internacional y en prestigio mundial también ya perdieron absolutamente la relevancia. Es como una potencia arruinada, básicamente. Claro. Desde su perspectiva, ¿el Brexit cumplió los objetivos estratégicos que buscaban sus promotores en 2016? O sea, si los objetivos estratégicos de Farage y compañía eran empobrecer al Reino Unido, aislarlo y generar un daño, quebrar la democracia, objetivo cumplido. O sea, lo que hicieron fue, como dice esta ex reportera del The Guardian, ellos sí quebraron la democracia en ese momento. Ahora, si el objetivo era reforzar la salud pública o, en su efecto, hacer más próspero eh, Reino Unido, todo ha ido en sentido absolutamente contrario. De hecho, han proliferado los bancos de comida porque la gente no tiene para comer, las filas, lo mismo, la incomodidad cuando uno viaja. Antes los británicos podían hacer las filas de los ciudadanos europeos, ahora tienen que estar con nosotros, con el resto del mundo. Entonces, ha sido muy complejo para ellos también y, por supuesto, esto ha implicado un desfinanciamiento de fondos internacionales, los cuales hacían también promoción de muchas cosas, por ejemplo, construcciones de caminos, puentes, infraestructura, y la comunicación que había también con el resto de Europa en términos de intercambio tecnológico, científico, eso también se ha visto más o menos mermado. ¿Usted considera que el Brexit fue un detonante a plazo en la inestabilidad política actual que presenta el Reino Unido? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto generó... A ver, pero igual tenemos que entender lo siguiente, que no es que se saquen a los partidos, o sea, no es que convoquemos a elecciones generales cada vez que hay un cambio de gobierno, ¿ya? Eso hay que entenderlo y que a los chilenos les cuesta entender. Pero sí es tan complejo el problema de manejar Reino Unido en este momento que ninguno de los primeros ministros dura mucho, porque el problema es muy grande. Pero es como lo mismo que nos pasa a nosotros cuando tenemos presidentes, por ejemplo, que alardean de tener planes cuando no los tienen, de tener ideas, por ejemplo, como rescatar la economía, como mejorar la delincuencia, es exactamente lo mismo. Entonces acá la gente llega con unas varitas mágicas, bueno, en el caso del laborismo no, fueron bastante sinceros, ellos ganaron con 5 puntos en el programa, lo que pasa es que es tan complejo el problema económico particularmente que se tiene en Reino Unido, que cuesta muchísimo mejorarlo. Y eso más o menos le pasó tanto a los últimos, a los 3 o 4 últimos primeros ministros, que ya fue terrible. O sea, por ejemplo, gana Johnson, sale el 2022, pero sale por el Partygate, que fue, o sea, mientras todos estaban encerrados en su casa, él estaba haciendo fiesta. Eh, bueno, y además hace toda una ocultación de otros temas con su whip, que lo que hizo fue como el tipo como que acusaba también a las personas y él sabía y él se quedó callado. Entonces hubo varios como escándalos chicos y luego de eso es reemplazado por una señora que aplicó el programa económico de CAS y generó una inflación en 40 días. O sea, el mismo programa que quieren aplicar ahora generó una crisis inflacionaria. Pero la dejaron 40 días nomás y la sacaron. Y después Richie Sunak, que fue el chancellor, que es como el ministro de Hacienda de Johnson, asume él, pero ya esto ya no se puede estirar más el chicle y tuvo que llamar a elecciones generales. Y estas elecciones generales, el primer ministro no alcanzó a durar un año, o sea, 2 años, alcanzó a durar del 4 de julio del 2004 a 2024 hasta ahora, fueron solamente 2 años y tuvo que cambiar el de mando.
Así es que yo creo que sí, pero son inestabilidades dentro de los liderazgos de Mm. los partidos más que anden llamando a elecciones generales a cada rato para elegir diputados. Y pensando en los próximos años, ¿usted cree que es posible un acercamiento institucional entre el Reino Unido y la Unión Europea? ¿Incluso una posible reincorporación? Pensar en un rejoin, que es como ellos dicen, está difícil, aunque todos los estudios de opinión pública dicen que todo el mundo quiere un referéndum Sí, de nuevo, claro. ¿ya? Eso ya está Como súper hablábamos del tema de la edad y de los votantes, claro, claro. los votantes más jóvenes, todo eso, porque además como el voto es voluntario, todos confiaron que nadie iba a votar una estupidez así y votaron, o sea, no fueron a votar y ganaron. Bueno, eso de nuevo, para que no hay que confiarse nunca en las elecciones, siempre hay que participar, Sí. porque todos los votos valen. Eh, claro, yo creo que podría ser, yo esperaba que Starmer lo hiciera porque lo primero que hace es mandar a David Lemmy, que fue su Relaciones Internacionales, después fue su deputy, su como viceprimer ministro, pero a Lemmy lo mandó inmediatamente, ganaron y se fue a Bruselas. Lo primero que hicieron, mandarlo a Bruselas. Y allí comenzaron a hacer como tratados de libre comercio con la Unión Europea, de tal manera de empezar a negociar algunas cuestiones para poder volver, ¿ya? Pero nadie, esto es un problema político interno, es decir, nadie toma este fierro caliente porque es un fierro caliente, o es el elefante en la sala. De hecho, te podría decir que el último debate electoral que hubo, que fue como en julio o en junio del 2024, te diría que ninguno de los personajes, ni Starmer ni Sunak, que iban compitiendo como líderes de los partidos que eran más importantes, fue capaz de poner el tema de la Unión Europea o del Brexit en el foro donde estaban discutiendo. O sea, no es un tema público, sí los analistas lo ponen, sí, por supuesto, todo el mundo habla de esto, pero nadie lo toma en serio. Entonces, yo creo que uno de los principales desafíos que tiene Burnham ahora es precisamente ver de qué manera se hace el rescate económico, porque Reino Unido no puede seguir aislado de la Unión Europea. O sea, si sigue así, se va a hundir más de lo que Mm. está. Entonces, no existe ninguna fórmula mágica, aun cuando la extrema derecha plantea que ellos pueden hacer crecer o no sé qué, o Reino Unido está quebrado. No está quebrado, pero eh, sus números no son los que tenían antes del Brexit. Y estar en Europa sí les convenía. Entonces, pero esto también es ocupado por estas fuerzas políticas en la política chica, además ocupando, por ejemplo, no, yo soy súper nacionalista, porque no, son súper nacionalistas todo esto, pero es como, ay, tú no eres lo suficientemente patriota como yo, entonces por eso te quieres ir a la Unión Europea. Entonces, es ocupado como una arma política también en el debate. Entonces, tomar este tema es muy difícil. Porque igual se podría considerar como el fracaso, o sea, si ya se toma esta como un referéndum para volver a la Unión Europea, sería como, ya todo el mundo lo ve como un Lo fracaso. que pasa es que, a ver, el partido que inició todo esto, que son estos UKIP, que ahora son Reform UK, se está volviendo cada vez más popular en Reino Unido. Entonces, las últimas elecciones de concejales que fueron en mayo, ellos junto a los verdes fueron los que más obtuvieron, o sea, los conservadores ahí se mandaron una alza y todo eso, pero los mayores afectados fueron los laboristas. Perdieron más de 1.400 concejales en todo el país. Y eso es porque, en efecto, esta gente de la extrema derecha ha seguido un discurso muy complejo. Entonces, como te estaba diciendo, tomar este tema del rejoin o el de volver a la Unión Europea se está volviendo muy complicado también para la pública porque no conviene tomar o abrir ese tema porque salen ellos inmediatamente porque ni siquiera Mm. les han pagado algún costo por esto, siendo que son los principales responsables de la crisis que tiene Reino Unido. Recién ahora les están diciendo en la cara a ellos que son responsables y además quien está a punto de caer es Farage, pero no está a punto de caer por esto. Farage está a punto de caer por corrupto y por recibir 5 millones de pounds de parte de este tecno oligarca y que después se nacionaliza británico y que después vota en las elecciones de Reino Unido y este personaje le regaló 5 millones de dólares por el Brexit, pero no ha tenido cómo justificar en qué los gastó y además de eso tenía un segundo trabajo como parlamentario ahora hace poco, donde cobraba algo así como 250.000 libras la hora por promover oro que además era traficado. Entonces, finalmente, ni siquiera Farage está pagando por haber Eso. incitado a la gente mediante mentiras a votar por el Brexit, sino más bien por corrupto. Entonces, está muy complicado, los electorados están muy complejos también de Sobre abordarse, todo por lo polémica que fue esa elección en por 2016 supuesto, por o el... sea, Sí. pero que además nadie pescó esa elección, si nadie votó. Mm.
El problema es que las consecuencias las están viendo ahora la sociedad británica, entonces, no sé, depende mucho también de las encuestas, depende mucho de cómo se mueva también esta administración y depende mucho de los desafíos que quiera poner Andy Burnham en esto. Si usted tuviera que hacer un balance hoy, ¿cuál cree que es la principal lección que le deja el Brexit a otros países? Que no hay que hacer referéndum por cualquier cosa. O sea, es como tan absurdo como decir, bueno, vamos a hacer un referéndum ahora, ¿quién está a favor o en contra de la pena de muerte? O sea, yo te aseguro que el 50, o no, más, el 70% de la población va a votar a favor de la pena de muerte. Es decir, con temas tan relevantes como eso, o como temas de relaciones internacionales y derechos humanos, no se plebiscitan. Nunca, nunca, jamás. Puedes plebiscitar una plaza, una carretera, por último, por donde va, pero no esto. O sea, estos temas son muy complejos y son temas además que tienen consecuencias muy profundas y que pueden afectar la estabilidad política y económica de los países. Por lo tanto, no es llegar y hacer una campaña así nomás, porque además esto tiene consecuencias también. Entonces es un proyecto geopolítico, es un proyecto que afecta también a dimensiones de lo que son como los organismos multilaterales, el mismo peso que pueda tener Europa, por ejemplo, entre todo lo que pasó entre Irán y Estados Unidos e Israel. Europa miraba nomás. Europa era como, todo el mundo decía, uy, mira, se desató la guerra y todos los europeos así como, no, fin de semana les contestamos el lunes. Era como eso, no sé, viste los memes y todo. Europa perdió completa relevancia, o sea, no nos importa, no hagan lo que quieran y serán los más perjudicados con el tema de Hormuz. Entonces, claramente han perdido relevancia y si estuvieran todos juntos serían bastante más relevantes. Entonces, también acá hay un problema y una merma para Europa sobre este tema. Entonces yo creo que la lección es no plebiscitar temas de esta relevancia, que estos temas se tienen que ver a nivel de élites partidarias, pero gente responsable. Claro. Y ese es el problema, que la democracia como estamos viéndola ahora, en este momento, es una democracia que está debilitada, que no genera tampoco, que la gente de hecho puede incluso pensar que la democracia le es prescindible, porque prefieren estar bien económicamente a pesar de tener, no sé, un gobierno autoritario. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, porque todo esto está de ceder, por ejemplo, legitimidad, de ceder incluso poder a estos organismos multilaterales, tú también cedes poder en protección de, ellos te van a proteger no solamente de la delincuencia, sino que también te van a proteger económicamente. Entonces, hay que sacar muchas lecciones de esto, pero también yo creo que la principal lección es la responsabilidad política. Esto era tan importante y en ese momento Jeremy Corbyn, que era el líder de los laboristas, miró hacia el lado. Ni siquiera activamente trabajó por la campaña para que la gente fuera a votar. Entonces eso fue un traspié que toda la clase política transversalmente, tanto los conservadores, David Cameron, que fue un irresponsable de haber abierto esta posibilidad de hacer el Brexit, estos otros que se metieron de la extrema derecha, que no les ha salido ni por borrachos, han pagado nada, y por otro lado tienes a los laboristas que tampoco en ese momento hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, y además en ese momento había una crisis en el laborismo también. Entonces, todo eso demuestra también la desidia de la clase política, que no se dieron cuenta o entregaron a gente sumamente irresponsable la posibilidad de que la gente también eligiera, pero eligiera mal y no participara, si la participación electoral fue bastante baja. Por ejemplo, a mí igual me sorprendió investigando que la elección no haya sido obligatoria Es para que un no es tema obligatorio, es que tan para un tema tan importante. importante, es que no tienen voto obligatorio, tienen voto voluntario. Entonces la participación electoral es baja. Entonces, además, la gente decía, no, pero ¿cómo van a votar a favor si esta cuestión va a pasar mañana y vamos a estar todo igual, vamos a seguir en Europa? Y de repente, no. Y fue terrible. O sea, las consecuencias que se han pagado son tremendas. Bueno, muchas gracias por la entrevista. De nada.